Bai, ja azkeneko final honekin bukatu nire Europako txapelketa eta bai aurtengo denboraldia. Eta, egia esan nahiko konten geratu naiz, nik uste gaurko lasterketa ona izan dela pertsonalki, bai, bi egun hauetako karrerak pixkat hobetzen jo naiz eta azkeneko lasterketa hau nik uste ahalik eta beren egin dudala. Bai, nik uste agian 1000 metrotako distantzia honetan badaukadala hasiera azkar hori eta pixkat aprobetxatzen saiatzen naiz azkar atera eta gero pixkanaka erritmo seguru batean sartzen. Orduan, nik uste nire pertsonalki nire lasterketa hori hobeto egin dudala pixkat azkar ateratzen. Bai, nik uste gaur izan dela 3 egun hauetako bukaerarik hoberena, agian erdialdean hobeto neurtu dudalako nire indarrak eta nire ritmoa eta bukaerarako utzi duan lan pixkatxo hori lortu dela ateratzea. Beste egunetan agian pixka gehiago kostatzen nahi zitzaidan eta segundu galtzen dituen azkeneko partzial honetan. Bai, orain hemendik aurrera 5 aste edukiko ditugu segurazki gutxi gorabehera deskonexio pixkat kirolaren deskonexioarekin eta berriz ere urrian hasiko gara Madriden entrenatzen. Orduan, orain edukiko ditut egun batzuk familiarekin, lagunekin, azkenean urtean zehar ezin ditudan momentu horiek edukitzeko. Sorionak egindako lan guztiagatik. Mil esker. Sí, la verdad que hoy ha sido también una carrera bastante parecida a la de ayer. Ayer mejoré respecto a la eliminatoria, incluso hoy yo creo que he mejorado un pelín respecto a la semifinal, sobre todo llegando con un poco más de fuerza, sobre todo con un poco más de inercia a ese último parcial que es crítico porque es donde empiezan a caer los segundos como no ajustes bien. Entonces yo creo que hoy ha sido quizás la mejor de las 3 carreras que he hecho en este campeonato. Sí, al final es verdad que en los 1000 metros hay mejora en todos los sitios. En el momento que salgas más rápido irás quitándole segundos al crono, en el momento que tu ritmo medio sea más rápido también, incluso cuando llegues al final con más fuerzas pues podrás quitarle más segundos al crono. Pero yo pienso que una vez que llegas con este estado de forma al campeonato, lo mejor es intentar sacar todo lo que tienes en la carrera y creo que hoy ha sido el día en el que mejor he ajustado mis fuerzas. La verdad que bien, sobre todo ha sido un campeonato en el que pues, me llevo mucho crecimiento personal, un resultado individual en una categoría, la categoría pues eso, históricamente constante. En el piragüismo el K1000 es la categoría que nunca ha cambiado de los Juegos, están los especialistas desde hace años y años, países que preparan esto a conciencia y pues eso un poco el enfrentarte solo al campeonato, estar solo en el agua contigo mismo, yo creo que eso es lo que más me llevo, aparte de unas carreras en las que pues, me he sentido muy competitivo y aparte de unas experiencias, unas sensaciones muy buenas. Yo creo que le podré sacar mucho partido a este campeonato, bien en el presente y bien de cara al futuro, de cara a mi carrera deportiva. A ver, en el futuro cercano vienen unas vacaciones, yo creo que merecidas también, viene un poco de descanso, 4 o 5 semanas de desconexión deportiva un pelín para volver a empezar un poco el año que viene, pues con las mismas ganas, con unos objetivos propuestos y nada, a trabajar. Litauen